Bien, en este segundo video vamos a abordar el concepto de tecnología. Una palabra muy bastardeada porque en los diarios y en los medios de comunicación de radio y televisión, hoy la palabra tecnología se asocia a un pequeño caso, que es el de las tecnologías de empleo de información digital para administrar redes audiovisuales, máquinas, sistemas de comunicación, servomecanismos y demás. Y claramente, siguiendo el criterio que nos hemos impuesto en estas pequeñas lecciones, montar una idea filosófica de tecnología sobre esto sería francamente un disparate. Cuando mencionamos en el cuadro que estaba en la pequeña pizarra tecnología, aparecían ciertas nociones. Conocimiento proposicional. Es decir, la tecnología implica la escritura. Pero no solo implica la escritura en un sentido de contingente, no, es necesaria la conexión. En la historia de la tecnología aparece la tecnología como algo escrito. Y para eso es importante mencionar la historia de los manuales, la historia de los tratados sobre tecnologías. Para un ejemplo muy sencillo, vamos a mencionar que Roma, la civilización romana, nos dio varios tratados, como por ejemplo, ya llegaremos, ya estamos. El Tratado de Agricultura de Catón el Anciano, las cuestiones de agricultura en 3 libros de Marco Terencio Varrón, el Tratado sobre la Agricultura o de Re Rústica de Colúmela, y después un tratado sobre agricultura más tardío de Emilio Palladio. 4 tratados sobre agricultura, 4 libros escritos sobre agricultura. Ahora vamos a volver un poquito porque esto es relevante. También el mundo romano nos dio un tratado sobre arquitectura, el famoso libro de Vitruvio, Marcos Vitruvio Polio, y también un libro de estrategia militar de Flavio Vegetio Renato, llamado De Re Militaria. Estos libros que nos llegaron, otros tratados no nos llegaron, fueron muy reeditados durante la Edad Media y la Edad Moderna, y fueron empleados tal vez como fuente para otros tratados posteriores o como herramienta para la educación de futuros arquitectos, estrategas y técnicos agrónomos o productores agrónomos, agricultores y ganaderos. ¿Por qué la escritura? Cuando hablamos de tecnología, aparece el sufijo logía, que deviene de la palabra griega logos, sobre la cual cualquier estudiante de filosofía tiene alguna sospecha de que esta palabra, este sufijo, algo está diciendo. Y logos, entre el enorme campo semántico que tiene 2 rasgos fundamentales. La escritura, la exposición semántica. Cuando hablo de escritura no me refiero a la transcripción en papel, sino a su existencia semántica, en un lenguaje articulado, con una gramática categorial cerrada, existencia semántica. Pero además, logía, logos, supone el encadenamiento causal. Es decir, un tratado que expone un conjunto de reglas técnicas, pero esta vez como normas, y ahora vamos a hablar un poquito de normas con existencia semántica y expuestas en una secuencia de acciones administrativas que están encadenadas por vínculos causales. Hago tal cosa
y tal cosa es condición para hacer tal otra cosa. Y la secuencia de la primera y la segunda cosa hacen esperable un tercer resultado. Y sobre ese resultado podría hacer nuevas secuencias de acciones. Esto difiere completamente de lo que nosotros señalamos en la noción de técnica. Acá hay un discurso escrito que se enseña pedagógicamente, no por ostensión. La existencia de tratados exige que el aprendizaje sea por la lectura y no la mera imitación. Y cuando el aprendizaje es por la lectura, las conexiones causales se entienden en forma lógica o inferencial. Entonces, las tecnologías suponen como una condición necesaria la escritura. Y acá parece relevante el concepto de norma. A diferencia de la idea de regla que presentamos en el video anterior, cuando hablamos de técnica, las normas tienen existencia documentaria. Es decir, una norma tiene una redacción única que no se discute. Una norma jurídica en el código o en una ley es eso que dice. No tiene ni una coma más, ni una coma menos, ni una preposición más o menos. Es eso. Punto 1 de las normas. Tienen existencia explícita documentaria. Están en el tratado. Están en el tratado. Punto número 2. Las normas son promulgadas por autoridades. Hay alguien que sabe sobre el tema y entonces produce la norma. En el caso de las normas jurídicas es el Poder Legislativo. En el caso de las normas epistémicas son las asociaciones profesionales, las guildas en el sistema medieval o posmedieval de organización de las tecnologías, que son las que establecen las normativas, las instituciones tecnológicas. Entonces, las cosas se hacen del modo en que la norma la dice. Esta importancia de las normas adquiere una relevancia dramática luego de la primera revolución industrial. Es tan dramática la importancia que, en rigor de verdad, el concepto de tecnología, si bien podemos, la idea filosófica de tecnología, si bien podemos llevarla a la existencia de los primeros tratados sobre tópicos técnicos, adquiere completitud en el conjunto de normas. Vamos a dar un ejemplo muy pequeño de qué estamos diciendo. El tornillo aparece ya en los textos de Arquímedes como un helicoide en torno a un eje. Y ese tornillo se usaba básicamente como instrumento hidráulico para subir agua, mover agua. Posteriormente, el tornillo comenzó a usarse como elemento de sujeción. Es decir, el tornillo nos permite unir a nosotros dos piezas atravesándolas, dado que, a diferencia del clavo, el helicoide permite fijar las piezas en modo no solo vertical, sino horizontal. Ahora bien, ¿cuál es el problema con los tornillos? Hasta el siglo XIX, los tornillos se hacían a mano y cada uno hacía el tornillo según lo hiciera. Es decir, los pasos eran distintos, las luces entre cada circunferencia espiral era distinta, con lo cual cada uno hacía los tornillos que necesitaba para su emprendimiento, su producción, pero esos tornillos eran mediamente inútiles para otro emprendimiento. En el año 1841, el inglés Joseph Wheatstone establece el concepto de rosca universal. Fija normas técnicas que determinan para cada tipo de tornillos cuántas vueltas tiene la helicoide, qué profundidad hay en cada paso de la helicoide, en modo que todos los tornillos iban a ser exactamente iguales. Vamos a dar un ejemplo práctico de la enorme importancia que tiene esto. Nosotros sabemos que en un automotor hay un block y una tapa del block que se atornilla. Se atornilla con tornillos que tienen una estructura especial y que se ajustan con una llave dinamométrica que me permite ajustar la presión, porque yo tengo, por norma técnica del fabricante,
que la presión que tiene que tener la tapa sobre el bloque debe ser determinada, dado que en el bloque hay una explosión del combustible y esto ejerce una presión muy fuerte hacia arriba, con lo cual, si la tapa del bloque no está correctamente ajustada, esta se puede ir aflojando e inclusive soltar. Hasta ahora pavadas. Ahora bien, la condición necesaria para que la llave dinamométrica funcione es que todos los tornillos tengan el mismo paso, la misma rosca, la misma norma técnica. Porque si no fuera así, por más que yo ajuste las presiones, va a haber diferencias en el ajuste de la tapa respecto del bloque. Si tengo un tornillo con un paso distinto, porque los tornillos se hacían a mano para cada uso, me voy a encontrar con una tapa de bloque que está colocada con enorme riesgo, porque va a haber una zona en donde va a haber una luz mayor que en otras, y esa zona es una zona vulnerable para las presiones que ejerce el combustible cuando explota dentro del pistón. Entonces, la necesidad de normas técnicas tiene que ver con la homogeneización de las piezas producidas en todo el planeta. El intercambio de piezas. A diferencia de la producción industrial previa a las normas técnicas, en donde las partes de una caldera no se podían poner en otra, porque la caldera se ajustaba una vez terminada a mano, con lo cual las piezas se ajustaban fresándolas, devastándolas. En cada caso, la producción bajo normas técnicas permite el intercambio absoluto de piezas. Yo tomo un motor fabricado en Tailandia, tengo un automóvil en la Argentina, cambio una tapa de cilindros del auto de Tailandia por el argentino y es exactamente igual, no cambia nada. ¿Por qué? Porque ambas producciones se ajustan a las mismas normas técnicas. Y las normas técnicas no cambian, tienen una identificación sintáctico-semántica única. No son interpretaciones ni variaciones que me dijo mi abuelita, que me contó, que era así, que era así. No. Las normas técnicas son únicas en todo el planeta. El primer sistema de normas técnicas es el sistema métrico decimal, que se impuso como sistema universal de pesas y medidas, no solo para medidas de extensión, sino de volumen, de peso, y hay otras más en otros ámbitos. Hoy en día hay medidas eléctricas, químicas, hay un montón de sistemas de medidas, todos homogenizados con normas técnicas. O sea, detrás de la pavada de que un metro es un metro, está la no pavada de que hay un sistema universal que permite homogeneizar productos, dimensiones en este caso, de productos en todo el planeta, sin ajustar el sistema de medidas de los iraníes, de los persas, con el sistema de medidas de los vikingos, que eran totalmente distintos. Es decir, los sistemas de medidas previos al sistema universal eran técnicas. El sistema de medidas que proviene del sistema métrico decimal y todas sus extensiones, y que actualmente depende de la autoridad que las nombra, que es la Unión Universal de Pesas y Medidas, es un sistema tecnológico. Esa es la diferencia crucial. No discuto que es un nanómetro, ni un micrómetro, ni un milímetro, no discuto, esto no está en discusión. Ni tengo un problema de ajuste de una pulgada y medio da de allá. Los sistemas de medidas étnicos son inconmensurables. El sistema métrico decimal y todas sus extensiones eliminó esto. Es conmensurable porque es único y porque tiene normas técnicas. Ahora bien, la historia de los sistemas generales de normas técnicas es muy nueva. El primer sistema general de normas técnicas es el llamado DIN, que es un sistema alemán. Y actualmente tenemos el ISO, que es un sistema
que organiza sistemas como el alemán, el norteamericano y algún otro. SAE, que es un sistema americano, Society of American Engineers. Esos son los que publican enormes mamotretos con sistemas de normas técnicas para todo. Entonces, tenemos tecnologías cuando tenemos una exposición escrita, lógica, tecnología, logos de la Tecné, una exposición escrita de las relaciones causales y los procedimientos administrativos, es decir, las secuencias de acciones que están involucradas en la configuración de ese saber proposicional sobre las reglas técnicas. El insumo de la tecnología son las técnicas, pero llevadas a un nivel superior, organizadas según vínculos causales. Tal acción tiene tales efectos, y tales efectos son condición de esta nueva acción, y entonces tengo el resultado aquel, y voy ordenando porque sé que hay una causalidad entre los resultados de cada acción, y me atengo a normas técnicas que maximizan la eficacia de la acción. Esta es la palabra clave, maximizar. No tengo que estar controlando, ni ajustando, ni limando, porque ya vienen las luces, las tolerancias, dadas ¿por qué? Por las normas técnicas, por los manuales de procedimiento. Estos manuales de procedimiento son manuales, o sea, existencia semántica de las normas técnicas. Y se hace eso que dice ahí, no se cambia ni una coma, no se agrega nada. Eso se aplica como está escrito en el manual. Y cuando yo compro un acero tal norma, es el acero para el que voy a usar. Y si compro un acero con otra norma, es para otro uso específico. Y no tengo que estar probando. Viene de la norma, viene con el sello de calidad, listo, chao, a su empleo. Este concepto es la idea filosófica de tecnología. Obviamente que hay usos mundanos y vulgares que no tienen nada que ver con esta idea filosófica, peor para ellos. Estamos en el ámbito del conocimiento proposicional. ¿Por qué? Porque las normas técnicas tienen existencia semántica. Existen formuladas en un lenguaje articulado. Existen formuladas en un lenguaje articulado. Y no solo tienen existencia semántica, sino que porque tienen existencia semántica, puedo entablar entre ellas relaciones causales, puedo entablar entre ellas relaciones de precedencia o de eficacia. Y puedo también introducir mediciones, o sea, sistemas de medidas, como el sistema métrico decimal y otros sistemas de medidas que son análogos a él, sin ningún problema. Esto me exige que la norma sea explícita, identificada y autorizada. Entonces, la idea filosófica de tecnología difiere totalmente de la idea filosófica de técnica, en el sentido que es otro conocimiento, otro modo de existencia y otro modo de aprendizaje. Fundamental distinguirlo. Bueno, cerramos entonces este video y vamos en el próximo a hablar de las ingenierías, la idea filosófica de ingeniería, no lo que hacen los estudiantes en facultades empíricas de ingeniería, que es bastante más mezclado que lo que la idea filosófica de ingeniería da a entender.